Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, público que nos acompaña como cada semana en este espacio Alimenta tu Salud. Y en ausencia de Erika Horowitz, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Adriana Noriega y pues comenzamos con la sección del día de hoy, Alimenta tu Salud. Y este espacio, como siempre, se dedica a hablar de cuestiones relacionadas con la alimentación, con la nutrición y alguno que otro tema por ahí. Pues el día de hoy no es la excepción. El día de hoy estaremos hablando del etiquetado en los alimentos. ¿Qué es este etiquetado? ¿Para qué nos sirve? Darles algunas ideas muy prácticas para que ustedes, como público que siempre tan gentilmente nos acompaña, sepan para qué sirve esto del etiquetado en los alimentos. Y como cada ocasión que hablamos de alimentos, siempre suelo informar o siempre suelo decir que lean el etiquetado, pero creo que hemos olvidado un poquito hablar de ese tema. Es por eso que el día de hoy decidí traerles este tema para pues cerrar este ciclo con un tema muy importante. Y bueno, empezamos un poquito a definir qué son estos etiquetados en los alimentos y por qué es tan importante que ustedes logren identificar los etiquetas y qué alimentos estamos consumiendo. Bueno, cada país tiene sus propios marcos regulatorios para poder definir cuáles son los etiquetados que se van a implementar en los alimentos. Y aquí en México, pues una norma que es la 051, que esta es la que tiene todos los lineamientos para definir qué etiquetas y qué alimentos las van a llevar y qué alimentos no. En términos generales, los alimentos que llevan esto son alimentos previamente envasados y que son libres de alcohol. Por lo tanto, esos alimentos previamente envasados pues son bolsas, botes, cajas y también alimentos líquidos. En términos generales, ¿cómo podríamos definir a qué es un etiquetado en los alimentos? Bueno, en términos muy simples, el etiquetado en los alimentos es toda la información que aparece en el producto alimenticio y esta tiene pues como finalidad ayudarnos a entender qué son lo que estamos comprando y qué es lo que estamos consumiendo. ¿Qué datos va a incluir una etiqueta en los alimentos? Bueno, incluye datos nutricionales, incluye lista de ingredientes, incluye también fecha de caducidad, advertencia e incluso símbolos que aparecen como etiquetas de advertencia. Que todos los alimentos en México, todos, absolutamente todos los que están en un anaquel deben de tener una etiqueta. Hay algunos que pueden no tenerlas. ¿Por qué algunos alimentos la tienen y por qué otros no la tienen? Bueno, está esto hecho en base a lo que sería precisamente el Códex Alimentario, que primero las etiquetas se ponían todo el conjunto de nutrientes que tenía con base en una dieta de 2000 kilocalorías y ahí te definían si era cantidad excesiva de ese alimento o una cantidad no excesiva. En otras palabras, en términos más simples, si el alimento estaba excedido en alguno de estos nutrientes, entonces era un alimento que se consideraba como excesivo en ese tipo de alimento. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos para que nos vaya ahí como quedando un poquito más claro. Y en México se empezó a regular esto a partir del 2020, que si por ejemplo algún alimento contenía exceso de calorías con base en una dieta de 2000 kilocalorías, entonces decidieron que este podría ser excesivo y perjudicial. Y entonces empezaron a poner, además de el etiquetado, lista de los alimentos, que dice, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, grasas, azúcares, empezaron a ponerles unos etiquetados de advertencia. Y estos etiquetados de advertencia, que todos los ubicamos como un octágono negro, pues nos habla básicamente del exceso de los alimentos, de nutrientes que contiene ese alimento. Como cuáles vamos a ver, vemos básicamente 5 sellos o 5 octágonos de advertencia, que son los que nos dice qué alimento puede estar con exceso de ese nutriente. Como cuáles vienen. Viene un octágono para exceso de calorías, un octágono para exceso de azúcares, un octágono para exceso de grasas saturadas, otro octágono para exceso de grasas trans y otro octágono para exceso de sal. Básicamente esos son los 5 que va a contener como etiquetado de advertencia. Pero, como ya les mencioné ahorita, no solamente el etiquetado incluye esos octágonos de advertencia, que ese se le identifica como un etiquetado de advertencia.
México no fue el único en utilizarlo. De hecho, en Chile, que fue el primer país que empezó a utilizar este tipo de etiquetados de advertencia, ha reportado muy buenos resultados, porque ellos reportaron que cuando se empezó a difundir la información en los alimentos, las personas dejaban de consumir el alimento que no era saludable. ¿Qué se empezó a ver que dejaron de consumir en Chile? Se empezó a ver que dejaron de consumir alimentos ricos en azúcar, básicamente bebidas, y los cereales. Entonces de ahí nació pues esa idea de en México llevar el etiquetado a este tipo de etiquetado de advertencia, pero no es lo único que contienen los etiquetados en nuestro país. Ya dijimos estos 5 octágonos que contiene, pero además tiene otras 2 leyendas que vienen como en un recuadro igual oscuro, un poquito más pequeño, alargado, como un recuadro pequeño, y por lo general lo traen algunas bebidas o algunos alimentos que contienen básicamente cafeína o edulcorantes, y lo trae como una etiqueta principal. El objetivo es para niños, que dice contiene cafeína, no se recomienda en niños, o el otro puede decir que contiene edulcorantes, que tampoco se recomienda en niños. Uno de los objetivos más importantes cuando se impulsó esta iniciativa en México de cambiar el etiquetado a estos octágonos y a estos recuadros era porque pues en México se empezó a demostrar que la obesidad infantil era un serio problema en nuestro país, y al ser un serio problema en nuestro país, entonces decidieron implementar este tipo de medidas. Y el etiquetado, no solamente esto es lo que importa para hablar de este pues planteamiento que decidieron, que podría ser pues una iniciativa para mejorar la salud de nuestros niños, porque además la norma contiene otras especificaciones que te dice que si el alimento tiene exceso de este tipo de alimentos que estoy mencionando, exceso de azúcar, exceso de carbohidratos, exceso de grasas o exceso de sal, no debe de tener alguna asociación médica como aprobarlo que es bueno o que es recomendable para el consumo de las personas. Antes de esta iniciativa sí había alimentos que se promocionaban, incluso decía por ahí, recomendado por la Asociación de Cardiología o recomendado por la Asociación Pediátrica, pero creo que esta iniciativa fue muy buena en ese sentido, porque empiezan a hacer que las personas vean lo que están consumiendo, que la industria tenga más conciencia en lo que nos están vendiendo, y que pues no se preste siempre a malas intenciones de un producto que pudiera ser bueno y que a lo mejor estén de eso aprovechándose para que los gremios médicos puedan promocionarlo muy bien. Bueno, una vez que ya identificamos esto de las etiquetas, les mencionaba las etiquetas de advertencia, pero también otra cosa que es bien importante identificar, que todos los alimentos van a tener en orden decreciente el alimento o el nutriente del que estemos hablando en mayor importancia. A ver, es decir, si el alimento es con muchas calorías, lo primero que va a aparecer son las calorías. Igual atrás viene por lo general una tabla nutrimental, y en la tabla nutrimental aparecen en ese mismo orden decreciente. Es decir, si el alimento tiene proteínas, pues va a tener en primer lugar las proteínas y la mayor cantidad. Y luego si lo que sigue en ese alimento son carbohidratos o son grasas o son azúcares, van a aparecer en ese orden. Entonces no solamente es importante ver el etiquetado de advertencia, lo que más importa cuando leemos una etiqueta es revisar la parte posterior del envase para ver qué es lo que contiene y qué es lo que contiene en mayor cantidad. Voy a poner un ejemplo para tratar como de dejar bien claro esto de por qué sí son importantes los sellos, pero por qué es más importante ver el contenido nutrimental de ese alimento. Por ejemplo, un chocolate. Si vemos un chocolate, por ejemplo un Snickers, que es un chocolate con cajeta y que tiene además cacahuates y tiene pues mucho azúcar, vamos a ver que contiene el sello de muchas calorías, y también va a tener el sello de azúcares y también va a tener el sello de grasas. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con un chocolate que tenga un 90 o 95% de cacao, también va a aparecer en su etiqueta que contiene grandes cantidades de calorías, también va a contener a lo mejor en su etiqueta que tiene cantidad de sal o que tiene cantidad de grasa, pero a lo mejor tiene o no tiene la etiqueta de exceso de azúcares. Cuando vemos y comparamos estos dos alimentos, pues obviamente elegiríamos o deberíamos de elegir el que contiene a lo mejor esos tres
sellos que son menos que el anterior, que tiene 4, y por lo tanto podremos decidir que es pues un poco más saludable. Si no tiene azúcar, pero sí tiene calorías, si tiene grasas, ¿por qué las va a tener? Pues porque están o provienen del cacao, que el cacao pues básicamente es un alimento que contiene calorías, que tiene grasas. Por lo tanto, pues no se le puede quitar esa característica y sí podríamos considerarlo pues un poco más saludable que el previo o el primero que habíamos puesto como ejemplo. Entonces, no porque tengan los sellos se considera un alimento malo o se considera un alimento que puede ser perjudicial, que en este caso el ejemplo que pongo del chocolate. El chocolate, cuando tiene pues el cacao, que tiene antioxidantes, pues puede ser bueno para la salud. Incluso ya hemos mencionado en algunas otras charlas que contiene sustancias que te ayudan pues a secretar endorfinas y que te pueden ayudar incluso a sentir un poquito bien. Pero el detalle, el problema es cuando empezamos a consumir estos alimentos en exceso. Si recuerdan, ahorita al principio yo mencionaba que estos alimentos se diseñaron las etiquetas en ponerle cuando tienen exceso, es porque 100 gramos de ese producto tiene exceso de estos alimentos, de estos nutrientes o de estos contenidos que consideramos como perjudiciales para la salud. Otra vez los vuelvo a recapitular: exceso de carbohidratos, exceso de azúcares, exceso de grasas trans, exceso de grasas saturadas y exceso de sodio. Todos esos tipos de alimentos se consideran como perjudiciales para la salud. ¿Por qué es así que se han considerado como tal? Pues porque estos están muy relacionados con lo que son enfermedades cardiovasculares, están relacionados con la diabetes, están relacionados con la obstrucción de arterias por formación de placas de ateroma, con hipertensión en el caso del sodio. Entonces, por eso estos alimentos que se consideran como críticos, cuando se encuentran en un alimento de 100 mililitros o 100 gramos en exceso, es ahí que van a tener la etiqueta, es ahí que van a tener ese etiquetado de advertencia. Pero si vemos ahora, en la época actual, productos un poquito más pequeños, que a lo mejor no tienen 100 mililitros, también la norma actual dice que debe de también tener ese sello, porque todo se está haciendo ahorita con base en 100 mililitros o en 100 gramos de ese producto. Entonces ya ahora todos los alimentos, sea un alimento muy muy grande o sea un envase muy muy pequeño, todos los etiquetas se van a basar precisamente en 100 mililitros o en 100 gramos de ese alimento. Si es que 100 mililitros o 100 gramos del alimento contienen exceso de estos alimentos considerados como críticos, van a tener el sello. Si es un alimento que a lo mejor 100 gramos no tiene esa cantidad crítica de este alimento, pues no lo va a contener. Voy a poner otro ejemplo para también ir como dejando bien claro esto de los etiquetados. Si por ejemplo yo tengo un envase de avena pues simple, avena que ya viene previamente envasada, y tengo otro envase de, por ejemplo, granola que está hecha de avena, obviamente que la avena no va a tener sellos, porque en 100 gramos de la cantidad de esa avena, incluso preparada, no va a tener exceso de este tipo de alimentos críticos, no va a tener exceso de carbohidratos, no va a tener exceso de azúcares, no va a tener exceso de grasas, por lo tanto no va a llevar esas etiquetas. Pero si yo veo a una bolsa de granola que está hecha con aceite, que está hecha con frutos rojos que son por lo general secos y que está hecha con algunos otros alimentos que pueden ser semillas y que tienen por lo general miel o tienen agave o tienen jarabe o tienen otras cosas, obviamente que ya cambia ese tipo de alimento y por lo tanto esa bolsa de granola comparada con la bolsa de a lo mejor avena, vamos a ver que esta va a tener probablemente hasta 3 sellos. Por ejemplo, esta granola, si yo les comento que está preparada con miel, con jarabe o con frutos secos o con semillas, pues obviamente que el contenido calórico va a ser mayor. Incluso es probable que el primer sello que aparezca en esta bolsa de granola va a ser exceso de calorías. Seguido probablemente, si trae muchas semillas, probablemente seguido del sello que diga exceso de grasas saturadas. Y si tiene a lo mejor reducido en azúcar o tiene un agave, probablemente pueda tener el otro sello que sería a continuación el de exceso de azúcares. Ya si tuviera exceso de sal, pues también aparecería. Entonces esa es la importancia de lograr identificar por qué los sellos tienen que considerarse siempre que estamos consumiendo un alimento.
Por lo tanto, pues vemos que el tamaño de la porción es muy, muy, muy importante. Y hay alimentos, como en este caso el ejemplo que les ponía de la avena y la granola, vemos que a lo mejor la cantidad de 50 gramos de granola comparado con 50 gramos de la avena, pues obviamente que me va a aportar mucha más caloría esos 50 gramos de granola que los 50 gramos de avena. Entonces de ahí la importancia también de las porciones y de lograr identificar este tipo de alimentos de los que estamos pues hablando. Y bueno, también es bien importante identificar siempre en la parte posterior de la etiqueta los macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, y siempre hay que tratar de ver un poquito más allá del número que nos está por ahí recomendando. Cuando, por ejemplo, vemos un alimento, que me regreso otra vez al ejemplo de la avena y de la granola, vemos que la avena contiene proteínas y sería su primer alimento, su primer nutriente que aparecería ahí, o el primer macronutriente. Entonces, por lo tanto, consideraríamos que podría ser un alimento pues un poco más saludable. Y si yo les pongo estos ejemplos que previamente mencioné, el de chocolate o de la avena, por citar algunos, pues obviamente nos damos cuenta todos qué tipo de alimentos son más saludables y qué tipo de alimentos no lo son. Y básicamente ese era pues uno de los objetivos que buscaban con esta implementación de esta regulación en los alimentos que se están comercializando. Porque el objetivo buscaba que no solamente llegara al público adulto entender lo que eran los sellos, sino que también llegara a los niños, que incluso aquellos niños que todavía no saben leer o que todavía no pueden identificar un alimento, un nutriente, puedan identificar que cuando tiene un poco más de sellos es un producto que pudiera ser incluso más perjudicial para la salud. Entonces es bien importante que todos podamos identificar todo este tipo de indicaciones o de información que contienen los alimentos. Vemos que todo mundo estamos expuestos a los alimentos a diario. Todos cuando nos paramos, por ejemplo, en el supermercado a comprar algún alimento y vemos que estos alimentos están al acceso de todo mundo, pues por lo tanto deberíamos de ser un poco más conscientes de lo que estamos consumiendo, y si el etiquetado de advertencia nos está ahí señalando que estos sellos son 3, 4 o 5, pues también tratar de comparar o de preferir un alimento que sea a lo mejor muy parecido, pero que no tenga esa cantidad de sellos que está teniendo los alimentos. Entonces es muy importante no solamente ver el etiquetado de advertencia, ver la tabla nutrimental, que son los alimentos que contiene. Siempre logremos identificar la tabla nutrimental y ver que es el primeritito que aparece. El primeritito que aparece en la lista es el que contiene en mayor proporción. Y ahí nos damos cuenta de qué alimentos son los que estamos consumiendo en tan solo ver los sellos, y en la parte de atrás ver la lista nutrimental, porque es importante. A propósito de esta importancia que tiene esta lista de nutrimental, esta iniciativa en México de implementar los sellos no solamente se dejó a que tuvieran los sellos. Esta iniciativa empezó de mucho antes del 2020, pero en el 2020 fue cuando ya apareció publicada esta norma en el Diario Oficial y dijeron que era lo que tenía que hacer la industria para pues regular este tipo de alimentos que estamos consumiendo. Y del 2020 a la fecha, que estamos hablando de 2025, se fue perfeccionando. Primero les dijeron a los productores de alimentos que tenían que poner las etiquetas, y todavía no se hacía un buen ajuste correcto de acuerdo a la dieta que tiene que tener un mexicano o una persona. Por ejemplo, si el alimento es dirigido para niños, pues obvio que tiene que tener esa corrección de que si es dirigido para niños y ese alimento no tiene esa cantidad adecuada de nutrientes que debe de contener el alimento, pues entonces no serviría de mucho. Y por eso es que la iniciativa esta del 2020 a la fecha, en el 2025 se prevía en una tercera etapa que estos alimentos ya tenían que estar perfectamente estandarizados para quién va dirigido y la cantidad necesaria de ese alimento, y si esta cantidad necesaria se excede en estos nutrientes que estaba mencionando como críticos, entonces sí deberían de tener esas etiquetas, porque todavía encontrábamos algunos alimentos que eran para niños, a lo mejor hace 2 años, que eran galletas y que a lo mejor no tenían mucho azúcar,
sí tenían avena, y como le estaban diseñando con base en una dieta de personas mayores, por lo tanto no le ponían la etiqueta. Pero ya ahora el 2025 tiene que tener así estrictamente a quién va dirigido, qué población y cuál es la dieta adecuada a esa edad o a esa población en particular, y eso quiere decir que tienen que ser más estrictos este tipo de alimentos. Por eso ahora vemos que muchos alimentos que antes no contenían estos etiquetados de advertencia, estos sellos, ahora ya los contienen. Y es porque a partir del 2025 se tiene que hacer un poco más estricto esto, que no solamente sea el etiquetado de advertencia como una advertencia, sino que esté también regulado con base al público que va dirigido y la cantidad de nutrientes que requiere esa persona. También es creo que muy importante hablar de los ingredientes que contienen los alimentos. Yo ahorita hablé de los 5 críticos, que son como los más importantes y sobre los que hemos puesto como ojo en la charla del día de hoy, pero creo que también es importante revisar lo que son los ingredientes que contienen los alimentos, porque si estamos consumiendo algún alimento que tiene ingredientes que no conocemos, entonces deberíamos de cuestionarnos qué es lo que estamos consumiendo, porque la lista de ingredientes viene escondida incluso en el empaque y viene escondida casi hasta abajo de todo lo que ya leímos. Vimos los sellos de advertencia, la lista de nutrientes, y abajo vienen los ingredientes. Entonces también esto es bien importante, identificar los ingredientes, así como buscamos siempre en los alimentos la fecha de caducidad, también debemos de buscar la lista de ingredientes. Y todos estos ingredientes que son muy importantes, muchas veces estamos ignorando estos. Estos ingredientes, como ya les había dicho, siempre van a aparecer en orden decreciente, igual que como hablábamos de la tabla nutrimental, aparecen del que hay en mayor proporción o en menor proporción. Si, por ejemplo, el alimento dice que está hecho con aceite de oliva, por poner un ejemplo, una crema que diga que está hecha con aceite de oliva, dice uno, pues el aceite de oliva es más saludable, pero vemos que está hasta el final de la lista de ingredientes, quiere decir que la cantidad de ese aceite de oliva es muy poca. Entonces también en los ingredientes siempre va a aparecer en orden decreciente, el que tiene más hasta el que tiene menos, y esa lista de ingredientes siempre hay que revisarla, porque hay alimentos que a lo mejor pueden esconder otra cosa que no estamos pensando que lo contienen, y es ahí donde nos engaña el marketing, porque hay alimentos que pueden tener fructosa, jarabe de maíz, glucosa, sólidos de jarabe, y todos estos pues pueden aparecer que no son azúcar, pero en realidad son azúcares, y de hecho pueden ser incluso azúcares un poco más perjudiciales para la salud. Por ejemplo, el jarabe de maíz, que se utiliza mucho para darle cierto sabor a los alimentos, pues va a hacer que sean alimentos con mayor palatabilidad o mayor gusto a las personas, y por lo tanto pues los van a consumir un poquito más. Y otro de los alimentos que también a veces nos engañan y que viene escondido ahí en la lista de ingredientes, por eso es importante ver la lista de ingredientes, serían las grasas trans. Y estas grasas trans son más perjudiciales incluso que las grasas saturadas, las que están en los productos de origen animal. Están ahí, pero las grasas trans pudieran ser un poquito más perjudiciales, y estas se van a esconder siempre en la lista de los ingredientes con un etiqueta por ahí que dice, no etiqueta, sino con la característica que dice aceite parcialmente hidrogenado. Este es una grasa trans, y de hecho también hay una iniciativa en México que está buscando impulsar que los alimentos que habitualmente consumimos, como bollos, embutidos, galletas y todo eso, dejen de utilizar grasas trans. Y también en esto del etiquetado, podríamos, si logramos identificar los ingredientes, podríamos no caer en la trampa de los alimentos que luego a veces nos engañan cuando dice light, o que te dice menos calorías, más sabor, pero esto a veces de menos calorías y más sabor pueden tener aditivos, y estos aditivos a veces pueden ser muy adictivos, para las personas, y pueden a lo mejor consumir un poco más. Por ejemplo, las mayonesas, que las mayonesas frecuentemente te puedes encontrar una que te diga baja en grasas, obviamente puede ser baja en grasas, pero le agregan la cantidad de azúcar, y las personas también caen en ese engaño de que dice, bueno, le pongo, a lo mejor si es light, le voy a poner 2 cucharadas, y entonces ya caíste en la trampa porque lo consumiste más, tiene a lo mejor aditivos que pueden hacer lo que cambie el sabor, y a fin de cuentas pues estamos cayendo en la trampa de consumirlo sin medir la cantidad de alimento que estamos consumiendo.
También hay alimentos que pueden decir que son naturales y que estos alimentos que te diga que son naturales a lo mejor pueden no ser tan buenos y también podemos caer en la trampa. Pongo un ejemplo, a lo mejor la soya, que te diga leche de soya, producto natural, saludable, y tú caes en la finta de que dices, ok, una leche de soya que dice natural y que es saludable, la compras, pero luego revisas el listado de los ingredientes y ves que contiene grasas hidrogenadas y que contiene edulcorantes, que contiene saborizantes, que contiene sal y que contiene otras cosas, pues entonces ya caíste ahí también en la trampa de esa característica que te dice que es natural. Puede ser que sí contenga productos naturales, pero pues también hay que saber qué es lo que estamos consumiendo. De ahí la importancia de revisar siempre la lista de los ingredientes que contiene nuestro alimento. Y bueno, pues ya para ir cerrando, porque pues aparentemente es corto el tiempo, pero ya casi es hora de ir terminando, voy a dejar unas recomendaciones para poder con esta información elegir mejor nuestros alimentos. Primero, no te dejes llevar solo por lo que está en grande en el frente del empaque. Entonces, aunque te diga por ahí que es granola natural con jarabe de agave, entonces hay que leer la etiqueta y hay que leer la lista de ingredientes. Otra recomendación, compra productos que sean un poco similares a lo que tú estás buscando comprar. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes 2 yogures, comparas los 2 yogures, ves que en uno tiene a lo mejor 10 gramos más de proteína que el otro, entonces prefiere el que tenga a lo mejor más proteína. Si ves que tiene uno, por ejemplo, menos azúcar que el otro, pues elige el que tiene menos azúcar. Entonces, si vas a comprar algún alimento, como el que te estoy mencionando, trata de comparar y busca cuál es el que sea una mejor opción para tu alimentación. Otro también recomendación, menos ingredientes es mejor. Si tú ves, y esto me refiero a menos ingredientes es mejor, me refiero a que si tú ves que tiene una lista larga de ingredientes que tú no logras identificar qué es lo que contienen, entonces piensa que este alimento tiene pues muchos a lo mejor aditivos, sustancias químicas, que no todas son malas, pero si logras identificar cosas que tú no conoces, entonces es preferible mejor utilizar otro que tú logres identificar qué es lo que contiene. Que también, bueno, hay aditivos y hay sustancias químicas que hacen que mejore el alimento, su sabor, su duración, su conservación, entonces también identificar cuáles sí y cuáles no. Y otra recomendación que también yo creo que es la más importante, por la que nacieron esto de los etiquetados de advertencia, evitar el exceso de azúcar y evitar el exceso de sodio. Siempre hay que recordar que el azúcar aparece con muchos nombres y que estos nombres ya se los mencioné: fructosa, jarabe de maíz, jarabe de alta fructosa, maltosa y otras. Entonces tratar de identificar estos y evitarlos en la medida de lo posible. Y también el sodio, tratar de identificar qué alimentos lo contienen, porque a veces el sodio puede aparecer en exceso en algunos que ni siquiera consideramos que pueden ser perjudiciales para la salud. Te pongo un ejemplo: las salsas, tanto en polvo, tanto salsas líquidas, contienen exceso de sodio. Y también hay que lograr identificarlo, que aunque tú dices, bueno, este no tiene calorías, tiene un solo sello, pero pues a lo mejor tiene exceso de sodio y hay que lograr también identificar eso otro. Y otra recomendación que creo que pues para la gente en la época actual es muy útil, utilizar la tecnología a nuestro favor, porque luego a veces leer una etiqueta es tedioso, es cansado, a lo mejor no te interesa cómo aprenderlo, pero hay muchas aplicaciones y hay una aplicación aquí en México, la aplicación se llama Yuka, con K, Yuka, y esta aplicación te permite escanear el código de barras y te muestra en un resumen, te hace un resumen de qué perfil nutricional tiene ese producto e incluso te da una calificación, que eso podría ser mucho más fácil para aplicar y para entender. Entonces, esta aplicación, que yo por ahí la estuve revisando a ver si funcionaba, Yuka se llama, te puede dar un buen perfil nutricional de lo que son estos alimentos. Y bueno, creo que esta tecnología, si la aprovechamos para nuestro beneficio, puede pues ayudarnos más que ser perjudicial. Y de hecho, pues la tecnología, vemos que todo el mundo estamos pues
atentos a lo que cada día surge con respecto a lo que vivimos, y pues la alimentación no está exenta de ello. Entonces, usar las aplicaciones creo que nos pueden servir sobre todo para este tema que de repente puede parecer muy abrumador, porque vemos muchos números, vemos porcentajes, vemos IDR, que el índice recomendado de los alimentos, pero creo que con la charla de hoy traté de hacerlo un poco más entendible, esto del etiquetado en los alimentos, y pues bueno, pues dejarlo a su consideración, que ustedes traten de escoger los mejores alimentos para el cuidado de su salud. Y bueno, sin más en tiempo, creo que cerramos la charla del día de hoy. Esperemos que te haya gustado la transmisión del día de hoy. Si es así, compártela, y pues nos estaríamos viendo regresando el próximo semestre como cada semana en este espacio. Les agradecemos el favor de su atención. Muchas gracias.